Hola, voy a realizar un pequeño proyecto sobre esta tabla que viene así como con cortes haciendo imitación de unos tablones para explicaros cómo integraría yo este papel de arroz. Es un papel de arroz que tiene una escritura, bueno, tiene dos partes. Yo voy a utilizar la parte esta de la escritura como más antigua, y lo que voy a hacer es, lo primero, cortar el papel. Ya os he explicado en más ocasiones que se puede hacer con los dedos, o si lo humedecemos un poco también nos facilita. Yo ahora mismo lo que voy a hacer es primero separar del otro trozo del papel, porque lo voy a poder utilizar en otro proyecto. Entonces, bueno, voy a romperlo de manera que no me estropee la otra parte, porque de esta sí que sé que quiero algo muy concreto, pero en cuanto al otro lado del papel no sé cuándo ni cómo lo voy a utilizar. Bueno, entonces una vez que tenemos este papel y mientras nos seca un poquito esto, yo lo que pretendo explicaros es cómo haría yo para desdibujar un poquito este papel, que no quedara tan enmarcado. En este caso es una pieza que podría quedar, parece como si fuera una carta o una escritura antigua. Podríamos dejarla entera y quedaría perfecta, la podríamos integrar a estos tonos, pero yo lo que quiero es comentaros cómo desdibujarla un poquito más. Entonces voy a ir recortando de manera más desigual. Me voy a meter a romper en zonas en las que tenga letra. Precisamente de eso se trata. Ahora me voy a salir aquí, donde ya no tiene letra. Me vengo ahí. Bueno, estos trocitos pequeñitos tienen muy poco, pero no los tiramos porque puede ser que luego nos interese que aparezcan en una esquina alguna pieza. Voy a separar este sello, por si me interesa ponerlo en otra parte. Depende del diseño que vaya a hacer. Voy a redondear esta parte de arriba. Y voy a desdibujar. Es más, voy a partirla al medio, mirad. Para que explicaros bien, voy a hacerle un corte así en oblicuo y lo voy a poner en dos trozos. Ese por un lado. Voy a quitarle un poquito de esta forma tan recta que tiene aquí. Vale. Y por aquí otra pieza. Meterme aquí. Vale. Bueno, pues estos dos trozos en principio son los que yo voy a pegar. Igual el sello también. Bueno, voy a colocar los papeles en la postura que me interese. Las quiero así como un poco desiguales. Igual son muy grandes, voy a quitarle un poquito más. Quiero esta rúbrica, si me gusta, así que la voy a ver si la conservo, aunque sea rota. Y lo que voy a separar es esta pieza de aquí. Bastante, voy a quitarle de abajo un trozo, porque quiero dejaros un trozo en el medio sin papel. Ahí y ahí, por ejemplo. Voy a utilizar medium de decoupage. Bueno, veis que este es el de Artis en lugar del de Cadence, que me habéis visto utilizar hasta ahora, pero para que veáis que son todos prácticamente iguales. Como siempre, un poquito debajo, para que no se nos mueva el papel, y directamente del centro hacia el exterior pegamos bien. Bien estiradito.
Estos tableros tienen como si fueran unas pequeñas guías aquí marcando los tablones. Bueno, vamos a hacer que el papel se ciña bien al fondo de la tabla, que no nos quede hueco. Entonces con el pincel pasamos bien por encima de esas líneas para que queden bien marcadas, porque no sé si lo vamos a hacer, pero por si acaso luego queremos marcarlas, pues vamos a mojarlo un poco por abajo para que no se mueva y estiramos. Ya veis que siendo papel de arroz, esto con servilleta no lo podría hacer, pero siendo papel de arroz puedo incidir bastante, que no corro riesgo de que rompa el papel normalmente. Bueno, esto como las otras veces que hemos utilizado papel de arroz, dejamos secar, damos una segunda mano del medium de decoupage y ya lo tendremos preparado para trabajar encima. Como lo que yo pretendo es enseñaros cómo lo integraría, pues ese es el trabajo que voy a hacer sobre la tabla. Esta tabla tenía unos agujeritos aquí que he tapado, el mismo papel era muy pequeños, porque es una tabla que venía preparada para colgador de llaves. Yo no lo voy a dar ese uso, así que no los emplastecí porque eran muy pequeños y con el propio papel y la cola quedan suficientemente tapados. Lo que os comento, lo seco, le aplico una segunda mano y bueno, una vez bien seco el medium, lo que voy a hacer es con un poquito de lija darle un poquito a los cantos para integrar un poquito más el papel. Bueno, no está totalmente seco, pero sí me permite aplanar, digamos, un poquito. Al tacto se nota menos el escalón. Vamos como desgastando un poquito el papel. Es verdad que le falta una gotita todavía de secado, pero me permite hacerlo. Vosotros lo dejaríais secar bien. Podríais hacerlo también entre una y otra mano, después de la primera mano de la cola de decoupage. Os va sacando como hilos del papel. Quitamos eso, un poquito el grosor. En el proyecto anterior, en el de la caja, yo no lo hice porque ese papel de arroz era muy finito y no se notaba prácticamente al tacto. Este es un papel más tradicional, tiene un poquito más de grosor, tiene un poquito más de hilo y por eso lo estoy desgastando. Lo podéis desgastar también un poquito con un estropajo, pues los estropajos de cocina, siempre que no tiñan, hay que mirar que no tiñan, porque hay algunos que vienen con tintes, es decir, un estropajo verde, depende de qué marcas, unas manchan y otras no. O sea, tenéis que comprobar siempre que no os tiña el papel, Lo que no se debe usar es lana de acero, que ya sabéis que yo lo utilizo para muchas cosas, pero la lana de acero sí que mancha mucho en gris, entonces no es una opción para esto. Si no, ya me estáis viendo, una lija de grano fino que nos desdibuja un poquito los laterales. Depende de la cantidad de pintura que vayamos a echar, hay veces que no es ni necesario. Realmente yo no desgasto siempre el papel. Este es que le veo un poquito de grosor, no tengo mucho espacio para degradar tampoco, entonces bueno, digamos que me estoy curando en salud. Y luego otro efecto que consigo es este desgaste, que bueno, a veces es que es lo que pretendo, o lo que quiero del acabado. Muchas veces, en este caso en concreto, yo voy a integrar el papel, por lo menos en zonas. A lo mejor, como me está gustando este efecto, igual integro más este medio y dejo los laterales, pero bueno, que este efecto que yo estoy haciendo así de desgaste lateral, yo muchas veces lo utilizo de fondo en el papel cuando quiero acabados muy rústicos.
Podríamos pasar incluso la lija, yo en este caso no lo voy a hacer, pero podríamos pasar la lija por encima del papel y lo desgastaría un poquito. Quedaría más parecido quizá al efecto de una transferencia de una fotocopia. Si nosotros lo desgastamos un poquito, el papel nos hace el efecto más como de una fotocopia pegada. Bueno, es verdad que yo ahora al tacto, hombre, hay sitios donde todavía se nota el grosor, sobre todo donde el papel tiene mucho hilo, pero bueno, ya el escalón que crea es un escalón armonioso. Ah, bueno, habéis visto, no sé si os habéis fijado, que al final he colocado el sello, que no lo había puesto. Bueno, voy a recoger este polvillo un momento y vamos a preparar una paleta de colores para degradar. Como ya os expliqué más veces, es importante tener colorido a nuestra disposición. Vamos a jugar con el blanco, voy a hacer 2 tonos de gris, entonces por eso echaba ahí un poco de, bueno, un gris con una gota y un gris con 2 gotas de negro. Bueno, negro aparte, voy a echar una gotita de rojo, porque hay zonas en las que el papel tira amoratado. Creo que voy a necesitar también una gota de azul, pero bueno, ahora lo comprobaremos. Y voy a echar un poquito de pergamino y marrón. Y me falta una gotita de azul. Bueno, tengo aquí la paleta preparada de colores, he preparado unos cuantos pinceles y trapos. Voy a mezclar aquí el gris de una gota y aquí el gris de 2 gotas. Bueno, voy a echarle a los 2 grises una gotita de rojo, porque la gama, el rojo con mucho cuidadito porque es muy aparatoso. Entonces vamos con cuidadito mezclando a que nos dé las gamas que queremos. Va a necesitar otra gota, pero vamos poco a poco. Ahí, ahí. Y va a necesitar también un golpe de amarillo. Voy a ver si con este pergamino lo saco. Bueno, voy a venir aquí, voy a aproximarme y voy a mirar qué necesita. Bueno, es un poco más amarillento, voy a ir mezclando el color ahí para ver el efecto. Bueno, veis que consigo una gama, pero está un poquito oscura. Hay que contar con que los colores generalmente tienden a oscurecer. Entonces vamos a jugar con el blanco. Tenemos el blanco aquí. Y vamos ya. Este color, digamos que va a ser el base, que es un blanco manchado con el gris con beige. Digamos que este es el tono base. Y según nos acercamos al papel, vamos dándole ya la tonalidad que precisa, jugando un poco con los colores que tenemos aquí encima y difuminando un poquito con el mismo pincel, metiéndonos un poco en la escritura, contando con que va a oscurecer un poquito. Bueno, de manera que no sepamos muy bien. Tenemos siempre o una esponja o un pincel preparado para trabajar un poquito esas juntas. Bien, vengo con el blanco, que es el color base, con un poquito del gris claro. Y yo creo que esta zona es mucho más amarillenta, o sea, yo creo no, se ve claramente que es mucho más amarillenta, con lo cual le voy a aportar el color pergamino. Y voy a ir mezclando todos esos tonos que, digamos, es el grosor, no es un color uniforme en sí, vais buscando el tono que se os pueda adaptar, vais caminando hacia el interior y vais viendo de qué peca. Si pide un poquito, pues yo creo que pide un poquito de sonrosado, pero muy poco. Voy a coger una gotita del gris este más sonrosado que tengo y se lo voy a meter ahí y voy a integrarlo un poco. Me meto, veis que un poco encima del papel, no solamente camino del papel
hacia afuera. Tengo que meterme un poquito en el papel y ir jugando con varios colores para que no se note tanto los efectos. Bien, venimos ahí. Bien. Yo voy a hacer ahora lo que os comentaba, la unión entre estos dos papeles, en principio, Vuelvo a deciros, el color base va a ser el blanco, en este caso con un poco de beige y un poco de gris. Y eso es lo que tiene que estar tierno. Me acerco al papel, por un lado y por otro, y veo qué le tengo que aportar. Bueno, aquí a este lado quizá un poquito de la malva, pero muy poco. Bien, vengo ahí. Como tengo la rúbrica, voy a hacerle como una sombra por debajo de la rúbrica. Si me paso, puedo tapar un poco del papel, lo difumino con un pincel y lo que hace es como una especie de veladura, que no se ve tanto, o sea, se intuye debajo la firma. Voy a meterle un poquito de ese color hacia aquí, para que no se vea tanto, tan concentrado ahí, ¿veis? Que peca de rosa, lo estoy haciendo a propósito, para meterle más colorido. Vengo con el pincel y lo integro. Estoy viendo mucho ahí la marca, se me está marcando mucho la marca del pincel, del papel. Tengo que oscurecer. Bueno, voy a oscurecer con el gris oscuro. Vamos a ver. Los colores oscuros se integran mejor. Entonces voy a meterle el gris oscuro y voy a, en vez de hacer una raya donde estaría el papel, la voy a desdibujar un poco y lo voy a alargar. Vale. No lo veo mal, quizá un poco más de amarillo. Ahí. Bueno, camino para acá, miro el color que tengo aquí, mucho más blanco. Como no quiero oscurecer mucho, voy a tener ese color como base para este lateral, lo voy a ir integrando. Voy a meterme al papel, veis que punteando, de manera que no vea dónde está la junta, pero que no me oscurezca mucho. Voy a meterle un poquito de amarillo a propósito ahí, por ejemplo, y lo voy a difuminar un poco. Incluso tengo aquí marrón, pues para que cambie un poco los tonos. Veis que me meto a la escritura, no. Y con esa tonalidad marrón parece que voy a poder integrar mejor el sello. Vuelvo otra vez a la base, no me quiero salir mucho del color base. Voy a volver con un poquito de marrón ahí. Bueno, para que el marrón no sea muy exagerado, le meto un poquito del amarillo y desdibujo un poco el sello. ¿Qué me paso? Con un trapito quito un poco el exceso. Vengo para arriba, vuelvo otra vez con el blanco, voy a cargar del blanco, miro qué me parece eso que tiene ahí, voy a meterle el toque de gris, pero ese gris lo veo muy rosa, pues le voy a meter, le mezclo al gris un poquito del amarillento y me va a dar una gama más parecida quizá, y blanco por aquí por fuera. Ya veis si con toda esa mezcla vale, lo único, he potenciado ahí ese gris, a propósito, lo que lo veo es muy en línea, voy a alargarlo un poquito así, para que no se haga tanto la línea. Eso lo he hecho a propósito, he hecho como una marca debajo de la carta. Bien, vengo hacia el otro lado, bueno, de vez en cuando limpiamos el pincel. Y volvemos, el tono base, blanco. En este caso vemos que no es tan azulada el color por esta parte, quizá por esta un poquito más. Me vengo con el blanco y un poquito del amarillento
Voy a integrar donde tengo la unión con el tono que me viene de arriba. Por eso os digo que tiene que estar todo un poco tierno para que esta integración pase más desapercibida. Y ahora voy a tostar un poquito esto. Voy a meterle el amarillento con el marrón. Vengo aquí y lo pruebo y digo, va, ¿qué me parece? Bueno, el tono no está mal. Quizá es un poco oscuro, un poco más de amarillo. Pues le meto un poco más de amarillo y le voy a meter blanco. Y me meto, veis que encima del papel me como un poquito de la escritura. Una vez que ya estoy decidida por un colorido, me vuelvo más osada. Y entonces lo que hago es integrar esos tonos en el conjunto. Lo que no quiero, lo que no quiero aquí es una aureola de repente amarilla que no tenga nada que ver con el fondo. Bien, volvemos para acá. Voy a cargar un poquito con este color que me sale de la mezcla, un poco de todo lo que tengo por aquí. Me voy acercando, voy a meterle un poquito más de blanco aquí en el canto. Y me voy a acercar a la escritura. Bueno, pues voy a mezclar. Al amarillo le voy a echar una gotita de negro. Y va a dar en un tono un gris. Pero, ¿veis? Más piedra, más parecido a esto. Por eso os digo que se trata de que juguéis con los colores. Es verdad que el fondo de la escritura tiene mucha mancha. Aquí me he pasado porque tenía mucha pintura en el pincel. Entonces voy a desdibujarla un poco con el trapo. El pincel ya empieza a estar muy cargado con el que estoy difuminando. Tengo que limpiarlo un poquito. Antes de que se seque, voy a integrar ese color. Aquí lo voy a sacar hasta el fondo. Bien. Vengo por aquí abajo. Voy a darle ese tono un poco a todo él, pero de repente le voy a meter un poquito del gris este más sonrosado. Un poco aquí y un poco aquí. Y un poco del blanco con el beige a lo de abajo. Y punteo, integro. Yo creo que necesito más esa gama para que cambie un poco. Si le aporto un poquito de marrón, pues ganan calidez. El rojo que tiene el marrón, pues nos da un poquito de viveza ahí. Bueno, a meter ese. Ahí. Tenemos que contar que después tenemos también las pátinas a nuestra disposición para hacer otro integrado. Vale. Bueno, pues más o menos he conseguido el efecto. Sí que quiero, ya lo sé de mano, desgastar un poquito con negro. Entonces con el mismo pincel duro, que ya no lo voy a utilizar en eso, voy a desgastar ahí. Puede ser negro o marrón, o incluso una mezcla del negro y el marrón. Le he echado una gotita de marrón al negro para que no sea tan exagerado. Vale,
Voy a darle también una gotita ahí en el lateral. Y cuando seque un poquito, yo creo que le voy a marcar los verticales de la tabla antes de seguir. Ya veis que en este caso es un acabado un poco rústico lo que estoy haciendo, pero yo más que nada lo que quería era que vierais cómo utilizo el color para integrar un poco el papel. Bueno, veis que he envejecido bastante. En este caso no se trataba tanto de hacer una progresión, sino de integrar un poquito el papel en un fondo muy manchado. Y lo que voy a hacer es con un poquito de negro y mezclado con marrón, con la pintura muy aguada, y vamos a simular un poco este tipo de escritura para poder salirnos un poco del papel. Y de esa manera engañar aún más a la vista de dónde está el papel y dónde está la pintura. Lógicamente esto va a requerir un envejecido para que todo se note un poquito menos, pero es muy gruesa esta pieza y tenía demasiada agua. Tenéis que ir promediando. Necesito que esté ligera para que el color no sea muy fuerte, pero tampoco puede ser tan fino, tan aguado que nos cree gota. Bueno. Os metéis un poquito encima de la propia escritura y de esa manera engañamos un poquito a la vista. Es decir, todo esto hay que verlo en la distancia, que es la que nos va a permitir jugar con ese efecto de engañar al ojo. Esta que es más grande, por ejemplo, intento simular un poco lo que tiene antes y nos hace un poquito ese efecto de salirnos del... En esas piezas es donde yo aprovecho normalmente para meter las firmas, mi firma si tengo intención de firmar el trabajo. Esta rúbrica que la he bajado tanto que la quiero intensificar, es el momento de intensificarla por zonas. Si queremos poner aquí alguna leyenda más, pues la ponemos. Veis que me meto encima de la propia escritura, porque de esa manera se engaña mucho mejor la vista. O sea, si tenemos algo parecido a lo que nosotros podemos hacer en mitad de lo que nos viene de impreso, pues es más fácil engañar a la vista. Voy a completar esta rúbrica del principio, que nos la habíamos comido. Le doy el protagonismo que yo quiera. Me voy a salir del papel que tengo recortado.
aquí, ahí y en el remate. Vale, una vez que tenemos estas piezas ya retocadas, tenemos que decidir si vamos a querer meterle algo en esta zona o no. Sencillamente vamos a dejar el efecto de los tablones. Yo creo que le vamos a meter una plantilla con... Voy a ver si encuentro un sello un poco grande para darle ese aire antiguo, pero un sello mayor. Voy a buscar un... Bueno, tenemos aquí una plantilla que tiene varios sellos. Yo quiero uno bastante grande, así que voy a utilizar este que está aquí. Este. O este cuadrado de aquí. Igual el cuadrado nos va mejor, ¿eh? En esta postura. Pues yo creo que le vamos a poner este cuadrado. Bueno, lo voy a poner así un poquito en diagonal. Voy a tapar con cinta carrocera lo que no quiero que se vea. Que se pinte, que es este de aquí arriba. Voy a sujetarla un poquito para que no se nos mueva. Y con un pincel de estarcido y un trozo de papel vamos a ponerle el sello en ese mismo tono, en una mezcla de marrón y negro. En el mismo pincel mezclo marrón y mezclo negro, descargo bien en el papel, compruebo que está bien seco el pincel, quizá un poquito más negro que esto. Bien, y vengo aquí y suaves, tampoco necesito que se vea una barbaridad, quiero decir que no tenga mucha tinta. Entonces, bueno, a golpecitos le damos bueno, antes de levantar totalmente, levanto así un poquito de lado, lo compruebo, está un poquito marrón, voy a echarle un poquito de negro, aunque no a todo él, sí en alguna zona, ¿eh? Por ejemplo, esta parte de aquí la voy a ennegrecer un poquito más, esta esquina de ahí y estas letras de en medio, a ver si se nota la diferencia. Vale, perfecto. Bien, pues perfecto, con esta pieza yo creo que tiene más que suficiente, aunque sí que tengo claro que después de que esté barnizado voy a envejecerle un poquito las juntas de los tablones. Bueno, dejamos la pieza que seque, la barnizamos con barniz mate y ya vamos a hacer el efecto de los envejecidos. Bueno, ha secado el barniz y voy a utilizar un poco de cinta carrocera. Esta cinta carrocera pega muy poco, entonces bueno, puedo ponerla perfectamente. Si no, lo podemos hacer como hemos hecho en otras ocasiones, poniendo un folio que nos sirva de guía. Pero bueno, voy a utilizar la cinta de carrocero, esta en concreto. Ya os digo que pega muy poco, es muy importante que pegue poco, solamente es que nos marque un poquito la línea. Entonces bueno, tampoco hace falta calcarla mucho. Si usáis una cinta de carrocero normal, comprobar que está muy seca las manos del barniz. Y con la mezcla del negro amarronado también y un pincel de pelo duro, voy a desgastar un poquito esta junta hacia la derecha. Veis que apenas parece que se nota, pero ahora cuando levante la cinta, veis cómo se nota más la diferencia. Es muy poquito, pero es para que marque el efecto del tablón. Tiene que ser un pincel de pelo duro, porque si esto lo hacemos con un pincel blando, nos marca demasiado. Sencillamente es manchar un poquito, eso sí, que quede desigual, que no quede toda la sombra que tenga el mismo grosor, que sea más gruesa en unos sitios que en otros. Se trata nada más que nada de manchar. Aquí, pues por ejemplo, esta zona que la tengo como más vacía, pues aprovecho y cargo un poquito más, que se vea más. Es verdad que es un efecto muy envejecido, pero bueno, parece que la pieza, tanto lo que es el tablón
como el papel se prestan a ello. Lo mismo que os digo ahí, aquí tengo una zona que está muy vacía, pues aprovecho para cargarla un poquito de pintura y eso nos hace también un relleno. Venimos aquí. Está un poco torcida. Ahí. Ahí, y vamos a echarle una gotita también. Antes echamos todos los cantos, pero ahora teóricamente este canto, que le correspondería más el sombreado, debería llevarse siempre un poquito más que el otro lado. ¿Vale? Bueno, retocamos laterales si se han manchado. Aquí tengo uno que se ha manchado bastante, los voy a ennegrecer, estos sí que los voy a ennegrecer así a pincel seco. Dejamos secar la pieza y enceramos. Esto está ya seco. Y como os comento siempre, con cera y con una brocha, cera incolora primero. Si luego quisiéramos echarle un envejecido, iría a posteriori encima de la cera. Bueno, aplico la cera metiéndome bien en toda la trama de la madera. Bueno, eso sí, ahora esto lo dejaríamos secar aproximadamente 20 minutos. Le sacamos brillo con un trapo y si le vamos a aplicar alguna pátina, es lo que haremos en ese momento. Bueno, vamos a sacarle brillo a la tabla. Y bueno, el tono que ha cogido me gusta suficientemente, con lo cual he decidido que no le voy a dar pátina marrón. Sí que le voy a cargar un poquito con cera color humo, que es una cera negruzca. Ya veis aquí, pues con una brocha cargo un poquito de cera y lo que hago es potenciar un poquito esas marcas que ya le había hecho. Las voy a potenciar un poco, no tanto por agrandarlas, sino como por avivarlas. Tiene un efecto distinto en la cera que la pintura. Lo que pasa es que con la cera solamente es excesivamente transparente y no conseguimos muchas veces el efecto que queremos de desgaste. Entonces, por eso fue lo de darle primero la pintura para marcar un poquito, pero ahora lo que hago es potenciar esa pintura con la cera. La aplico con brocha. Ya veis que no utilizo el pincel de la cera incolora, porque una vez que lo manchas es complicado volver a dejarla suficientemente limpia. Le damos bien por todas partes. Lo que os comentaba, una vez que la brocha ha tenido cera negra, en este caso es gris muy oscura, no es la negra súper marcada, pero es bastante oscura, o una cera muy teñida en marrones, por mucho que se lave es complicado volver a recuperarla como para dar una cera incolora con ella. Entonces, bueno, el pincelote de cera incolora yo lo tengo solamente para esas ceras. Aplicaría la cera negra y antes de que se seque del todo, veis que va como haciendo el efecto más de una veladura, sobre todo en la junta. La pintura lo que ha hecho ha sido ennegrecer bastante lo que es el exterior del todo, pero ahora con la cera lo que hago es un efecto
más de veladura al final de esas marcas. Bueno, esto se deja secar 20 minutos, en 20 minutos se le saca brillo y tenemos lista la tabla para aplicarla donde queramos. Bueno, sacamos el brillo, han pasado 20 minutos, primero suave, o sea, sin calcar mucho para quitar lo más gordo de la cera. ¿Veis cómo va saliendo el brillo poco a poco? Bueno, quitamos con esto la zona, digamos lo que es el sobrante, y ahora ya podemos ir calcando cada vez más. Aunque la cera para sacarla no necesita tampoco mucha fuerza, se trata más de pasar muchas veces por la superficie. Bueno, ya sabéis que las ceras, cuanto más veces se pasen, más brillo va sacando durante una temporada. Llega un momento en el que ya no hay cera que brillar, pero si esta pieza yo le vuelvo a pasar el trapo dentro de 3 o 4 días, voy a notar cómo va sacando el brillo, porque es como si la cera fuera asentando. Bueno, pues aquí tenéis el tablón para que, bueno, valoréis un poquito cómo trabajar los papeles y atreveros con la utilización del pincel sobre el papel. Espero que os haya servido para vuestros proyectos y nos vemos en los siguientes vídeos. Saludos.